Jóvenes, reencontrándonos nuevamente en la clase de Historia del Perú. En esta ocasión vamos a desarrollar lo que viene a ser el primer Congreso Peruano que se instaura un 22 de diciembre de 1822. Pero como antecedente al primer Congreso Peruano, nosotros habíamos visto ya clases anteriores lo que llega a ser la emancipación entre los separatistas y los reformadores. Posteriormente a ello se produce la llegada de José de San Martín con la corriente libertadora del sur, pero en el mundo, ¿qué es lo que estaba pasando en el mundo? En el mundo ya estábamos próximos al estallido de la segunda revolución industrial. Muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre el primer Congreso Peruano. Pero para hablar sobre el primer Congreso Peruano, vamos a hacer recordarte algunos hechos o criterios o antecedentes. Nosotros habíamos hablado que en el llamado panorama social o en el aspecto social, José de San Martín, te había mencionado, decide aprobar la llamada ley de vientres, ¿no? La llamada ley de vientre. La ley de vientre era un documento jurídico, lo que quiere decir que los hijos de los indígenas y los esclavos nacidos después del 28 de julio son libres e independientes. Como también yo te había manifestado, frente a esa libertad, la élite criolla se había opuesto, dado que estos criollos eran dueños de haciendas y plantaciones e iban en contra de sus propios intereses económicos. Muy bien. Otra medida que te había yo mencionado es que José de San Martín decide, en otras palabras, abolir ¿qué cosa? Abolir el tributo, ¿no? O vale decir, va a eliminar lo que vendría a ser el impuesto. El impuesto, ¿no? Con José de San Martín se decide llamar al ciudadano peruanos y se elimina el término de indio. En el aspecto político, ¿qué es lo que va a llegar a instaurar José de San Martín? Una vez consolidada la independencia y el acta de independencia redactado por Manuel Pérez Tudela, San Martín va a llegar a establecer lo que vendría a ser justamente el protectorado, ¿no? El protectorado viene a ser un sistema político de gobierno, aunque por ahí se habla que San Martín quiso instaurar una monarquía constitucional. Siguiente hecho que va a instaurar San Martín, va a crear lo que llamaríamos nosotros la denominada guardia cívica. Y también deja instaurado el Ministerio de Guerra. El denominado Ministerio de Guerra. Pero ¿qué es lo que va a llegar a suceder? Entre San Martín, 1821, al año 1824. Nuestra independencia culmina en el año de 1824 con Simón Bolívar. Había manifestado que San Martín se decide entrevistar con Bolívar. Pero ¿en dónde se entrevistan? Se entrevistan directamente en Guayaquil, ¿no? Se entrevistan en Guayaquil. Pero ¿cuál era el tema central o cuál era el tema político por la cual San Martín decide ir directamente al Ecuador, Guayaquil, para entrevistarse con el libertador del norte? San Martín visita a Bolívar para solicitarle el apoyo político y el llamado apoyo económico. San Martín era consciente de los duros problemas que atravesaba el Perú, porque el Perú representó la base del virreinato peruano durante 300 años. Y uno de los temas a discutir era la anexión del llamado territorio de Guayaquil. Entonces, Guayaquil, ¿a quién pertenecería? Pertenecería básicamente al Perú, que antiguamente fue la estructura del virreinato peruano, o pasa directamente a la Gran Colombia. Muy bien.
Guayaquil pasa directamente a lo que nosotros llamaríamos la Gran Colombia. La Gran Colombia. Y la Gran Colombia se va a llegar a desintegrar, se desintegra a partir del año de 1830, se desintegra la Gran Colombia. La Gran Colombia quiere decir son los dominios territoriales políticos de la independencia que llegó a consagrar Bolívar, el caso Venezuela-Caracas, el caso Colombia-Boyacá, el caso Ecuador-Pichincha. Al ver que San Martín no consiguió el apoyo de Bolívar, este decide regresar al Perú y renuncia ¿a dónde? Renuncia al protectorado. Y al regresar se entera que Monteagudo, su ministro de San Martín, renuncia también al cargo político. Y San Martín decide retirarse del Perú, se va a Chile, de Chile de ahí va directamente a lo que es la Argentina. Antes de retirarse José de San Martín del Perú, en el año 1822, San Martín deja instaurado el primer Congreso peruano. Entonces, ¿quién viene a ser el presidente del primer Congreso peruano? El primer presidente del Congreso peruano viene a ser justamente Javier de Luna Pizarro. ¿Quién nombra como presidente a Javier de Luna Pizarro? Lo nombra José de San Martín. Y Javier de Luna Pizarro viene a ser de un pensamiento, de una ideología liberal. De una ideología liberal. Cuando hablamos nosotros sobre el proceso de la emancipación, habíamos hablado que las ideas liberales habían surgido en Inglaterra y eso va a influenciar en el pensamiento de Juan Pablo Vizcarra Guzmán, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, Faustino Sánchez Carrión, Manuel Vidaurre, Ribagüero, a través de la Ilustración. Entonces quiere decir que el primer presidente es Javier de Luna Pizarro bajo el dominio y la influencia del pensamiento liberal. ¿Quién llega a ser el presidente de la Junta Preparatoria? El presidente de la Junta Preparatoria es Toribio Rodríguez de Mendoza. Viene a ser Toribio Rodríguez de Mendoza. Conocido como el Bacon de los precursores, ¿no? Y el secretario de este congreso es Faustino Sánchez Carrión. Por un lado tenemos a Faustino Sánchez Carrión. ¿Cuál viene a ser el objetivo de la instauración de este primer congreso? El objetivo es establecer la llamada estructura política, que en este caso, la nueva estructura política del Perú. Muy bien. Se establece el primer Congreso peruano, pero la Constitución no se va a llegar a aprobar en el año 1822, sino se aprueba en el año 1823. Y en el año 1823, el presidente del Congreso peruano viene a ser Torre Tagle. Entonces, en el primer Congreso peruano se instaura la Junta Gobernativa. Y esta Junta Gobernativa es iniciado por el primer Congreso peruano de tendencia liberal. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo de este primer Congreso. El objetivo era, entre otras palabras, dice elaborar la primera constitución política del Perú. Siguiente objetivo es expulsar a los españoles que decidieron quedarse todavía en el Perú. Es así
que al interior del primer Congreso peruano se establece la primera campaña de intermedios y la segunda de intermedios. En la primera campaña de intermedios, el presidente de la primera campaña viene a ser justamente José de la Mar. José de la Mar. Pero ¿qué es lo que va a llegar a suceder en la primera campaña de intermedios? Que en la primera campaña de intermedios se llega a desatar, ¿qué cosa? Se desata lo que viene a ser la siguiente batalla. Y esa batalla se va a dar justamente en esta área y en este perímetro del mapa. Mira, acá se va a dar esa batalla, a la cual se le denomina la llamada batalla, se le denomina, dice, la llamada batalla, la batalla de Moquegua, la llamada batalla de Moquegua y Torata. Torata. Entonces, quiere decir que esa batalla de Moquegua y Torata se desarrolló en lo que vendría a ser la llamada Sierra Central. Sierra Central, como también fueron derrotados en la zona de Jauja, y en la zona ¿de dónde? De Ayacucho. Entonces, la primera batalla de Moquegua y la batalla de Toratas significó el triunfo para el ejército realista. Quiere decir, los españoles derrotan al ejército patriota, y cuando los españoles llegaron a obtener el apoyo de la parte sur de la población y habiendo derrotado al ejército patriota, empezaron a arengar: ¿dónde están los que nos iban a ganar? Sabemos muy bien que la parte sur y la parte de la Sierra Central, los españoles conocían muy bien esa área geográfica, si tomamos en cuenta la instauración del virreinato peruano. Por lo tanto, por la parte norte apoyaba al ejército patriota. Entonces, ¿qué es lo que va a llegar a suceder al ver que la primera campaña de intermedios llega a fracasar? Al fracasar la primera campaña de intermedio, se produce el primer golpe de Estado en la historia del Perú, llamado el Motín de Balconcillos. El Motín de Balconcillo. El Motín de Balconcillo. ¿Y quién va a dar ese golpe de Estado? Ese golpe de Estado lo van a dar dos personajes, y con la cual se establece la segunda de intermedios. Por un lado, ese Motín de Balconcillo lo va a dar directamente Riva Agüero y Sánchez Boquete. Y Sánchez Boquete disuelven la Junta Gobernativa. En el año de 1823, Riva Agüero se convierte en presidente del Perú. Pero cuando Riva Agüero asume el control político del Perú, el Perú tenía algo pendiente como la denominada deuda externa. Segundo punto, dependencia de Inglaterra. Al ver que el primer congreso fracasa, para el año 1823, te había manifestado, se nombra como presidente a Torre Tagle, y con Torre Tagle en el año 1823 se aprueba la primera constitución política del Perú, la cual contempla los tres poderes de Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. Pero esta constitución no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué no dura mucho tiempo esta constitución?
Porque llega justamente el libertador del norte, Simón Bolívar. Entonces, Simón Bolívar, jóvenes alumnos, llega al Perú, un primero de septiembre del año 1823. Vamos a explicar. Cuando San Martín se retira y deja instaurado el primer Congreso peruano, una de las preguntas que se hizo Torretagle, ahora, ¿a quién llamamos para que asuman el control político del Perú? Entonces, decidieron nombrar como protector momentáneo a Santa Cruz. Pero Santa Cruz todavía lo iba a pensar. Santa Cruz decide asumir el control político, pero Santa Cruz tenía un as bajo la manga. Yo le acepto, pero si traemos a Simón Bolívar. Es así como en la instauración del segundo Congreso llega Simón Bolívar un 1 de septiembre del año 1823. Ahora, ¿cuáles son las acciones de Simón Bolívar? En que las acciones de Simón Bolívar decide aprobar una nueva constitución para el año 1826. Lo que quiere decir, elimina la constitución de 1823 aprobada bajo el mandato del presidente del Congreso, Torretagle. Siguiente punto de Bolívar, lo que Bolívar pretendía en el Perú era establecer el llamado poder vitalicio. Pero para establecer y tener el control del poder vitalicio es un sistema político, es todo aquel que desconoce toda forma de gobierno democrático. Para ello, Bolívar, para poder establecer poder vitalicio, él en primer lugar convoca al llamado Congreso de Panamá. Convoca a lo que viene a ser el llamado Congreso de Panamá, donde van a asistir a la cita intelectuales burgueses. Y frente a los propósitos de Bolívar, se opone la burguesía intelectual política de los Estados Unidos. Al ver que Bolívar no llega a tener el apoyo en el Congreso de Panamá, su siguiente estrategia de Bolívar viene a ser la llamada Federación de los Andes. La denominada Federación de los Andes. Quienes asisten a la cita es la élite criolla de los países que él había obtenido la independencia, y en la Federación de los Andes vuelve a fracasar. Entonces, la pretensión política de Bolívar, al querer establecer un poder vitalicio, comprendería desde el Mississippi, desde los Estados Unidos, hasta la Tierra del Fuego, Chile. Cuando Bolívar estuvo en el Perú, con Simón Bolívar se van a dar justamente las siguientes batallas. Por un lado, se establece la llamada la denominada Batalla de Junín, o también llamado la Batalla de los Sables o la Batalla sin humo. Batalla sin humo se afirma de que no se disparó ni una sola pólvora, sino que todo fue a garrote de sable, a correazos. La siguiente batalla que se va a establecer es la llamada la denominada batalla de Ayacucho, ¿no? La llamada batalla de Ayacucho. Y esta batalla de Ayacucho se dio justamente en el año 1824, con la cual se firma el documento, la denominada capitulación de Ayacucho.
Entonces, cuando Bolívar abandona el Perú, Bolívar nos declara la guerra sobre los territorios de Jaén, Maynas y Tumbes con el propósito de anexarlo al territorio de la Gran Colombia. ¿Qué pretendía Bolívar? Lo que pretendía Bolívar, en otras palabras, era tener el control absoluto de lo que era básicamente la base política de América del Sur, pero partiendo el interés desde el control del Mississippi hasta la Tierra del Fuego. Las campañas de intermedio, ¿por qué fracasaron? Fracasaron en primer lugar porque las estrategias de Chile, que viene a ser desde Arica hasta lo que es el puerto del Callao, llegaron a fracasar. Porque el territorio en la Sierra Central lo llegaron a tener mayor conocimiento los españoles que el ejército patriota. Entonces, jóvenes, para poder entender el proceso de la independencia, una cosa es la independencia, otra cosa es la emancipación, las ideas o el concierto sudamericano de ideas de pensamiento político liberal. Entonces, jóvenes, acá tenemos lo que llega a ser la primera tarea de este Congreso. ¿Cuál fue? Establecer y aprobar la primera constitución política del Perú, contemplando los 3 poderes básicos del Estado, y esa constitución se aprobó en el año 1823, pero no duró mucho tiempo porque fue disuelta por Bolívar en el año 1826. Entonces, jóvenes, cuando hablamos del primer Congreso peruano, te había manifestado que había una influencia de las ideas de la Ilustración a través de un pensamiento liberal. Pero ¿sabes qué? Simplemente quedaron en un ideario. Lo abrazamos corto tiempo, lo abrazamos brevemente, lo abrazamos por hora. ¿Por qué, profesor, dice usted eso? Porque después de haber instaurado el Congreso, viene el primer militarismo peruano, 1827 al año 1872. Nosotros no llegamos a abrazar la ilustración como lo hizo el Brasil, como lo hizo Argentina, México y Venezuela. A nosotros nos dominó un largo periodo, primer militarismo, segundo militarismo y tercer militarismo peruano, claro, cada uno con sus diferentes características políticas, sociales y económicas. Entonces, para terminar con el tema, acuérdate, la independencia comprende desde 1821 al año 1824. Se inicia con San Martín y terminamos con Simón Bolívar. Nos vemos, chicos.